Hola, buenas tardes. Mi nombre es Humberto Trejo y grabo este video para hablar sobre qué son los derechos culturales y cómo se puede hablar de los derechos culturales desde el espacio público, como una propuesta educativa que va más allá de la escuela. Lo primero, antes que nada, es mencionar que los derechos culturales son parte de una amplia gama que se conoce como los derechos humanos, que son prerrogativas que da el Estado a todas las personas y a la vez son transversales entre ellos, es decir, se relacionan unos con otros. En este caso, los derechos culturales están íntimamente relacionados con el derecho a la educación y con el derecho a la salud. Eh, Veamos un poco el marco jurídico que los antecede. Eh, en 1948, en París, se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como, como una alianza o un pacto internacional que buscaba generar ciertos acuerdos eh, con diversas entidades federativas para buscar la paz y sobre todo para reconocer que la dignidad humana era algo que le concernía a todas las naciones y a todas las constituciones resguardar. Es decir, ya no era solamente eh, un... ya no dependía únicamente, ya no emanaba únicamente de la constitución, de la legalidad, sino que la dignidad humana se volvió el centro de todos estos derechos humanos. Y ahí en esa declaración, en el artículo 27, podemos encontrar la primera mención a este concepto de derechos culturales. Dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resuenan. Aquí vemos que no hay una definición como tal de cultura todavía, sin embargo, se puede reconocer que la cultura es un campo que involucra las artes y además a la vida comunitaria, es decir, es un campo que abarca y envuelve a todas las personas, una especie de contexto social, podríamos entender. Y en la segunda parte de este artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de producciones científicas, literarias o artísticas de que esta persona sea autora. Es decir, hay un tipo de producción cultural que es deber del Estado resguardar. Aquí podemos ver, voy a subir la pantalla para que lo puedan leer, que este artículo está reconociendo a la cultura también como un producto, no solamente como algo que nos envuelve y que rodea la vida del ser humano, sino también un producto de el trabajo, el ingenio, el esfuerzo de una persona. Es decir, es algo inmaterial por un lado y es algo material eh, que nos que nosotros construimos. ¿Okay? En, en este primer artículo, básicamente lo que se le pide al Estado es que no se entrometa demasiado en la libertad de las personas de vivir y formar parte de la vida cultural, es decir, se le restringe al Estado y una pequeña parte de la legalidad busca la protección de algunos productos. Esto está directamente relacionado con eh, los derechos a la propiedad intelectual. Eh, Años después, eh, entre 1966 y 1976, durante ese periodo de 10 años, se acordará el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que será ya publicado en 1976, el, el cual, en su artículo 15, establece la implementación de medidas sobre la conservación, desarrollo,
difusión científico-cultural y el respeto a las libertades de investigación científica y de creación. Es decir, aquí al Estado ya no solamente se le dan ciertas restricciones, sino que además se le exigen acciones para garantizar que las personas puedan, que el Estado mismo pueda conservar, desarrollar y difundir la cultura. En este sentido, el pacto internacional pide que año con año los países miembros den un informe, un diagnóstico de cómo es que llevan a cabo estas propuestas. Y aquí el tema del acceso, la difusión y la preservación de la cultura será muy muy importante, y en este sentido se darán una serie de recomendaciones año con año para especificar o sugerir ciertas políticas que puedan ayudar en este sentido. También año con año se irán detallando, se irán definiendo a qué se refiere el Pacto Internacional cuando habla de vida cultural, cuando habla de identidad cultural, cuando habla de conservación. Una de las cosas, por ejemplo, que definirá más adelante es que el derecho cultural, los derechos culturales de las personas, de las comunidades a manifestarse, a expresarse, no pueden ir en contra de la integridad de las personas, ya sea en prácticas que dañen la salud física o moral de esas personas. En fin, va a dar ciertos lineamientos que, como mencionaba hace un momento, los derechos humanos son transversales y a la vez se limitan unos a otros. Entonces, será un antecedente muy importante para más adelante, 2007, la Declaración de Finburgo, emitida por la UNESCO en Ginebra, donde por primera vez se hace un documento legal que plantea un listado de artículos, donde todos ellos son en materia de protección de derechos culturales. Se compone la Declaración de Finburgo de 12 artículos y establece en su primer artículo, el segundo me parece, perdón, la definición de cultura, identidad cultural y comunidad cultural. Como veremos en el resto de los videos que componen este tema de derechos culturales, la definición de cultura siempre ha sido un tema pues un tema abierto, un tema complejo, y aterrizarlo en un concepto ha sido una de las tareas que han tenido todos los marcos legales y jurídicos que han promulgado los derechos culturales. Entonces, por primera vez aquí vemos ya una definición mucho más clara, que será la que abiertamente conocemos sobre qué es la cultura. Propone también este documento mecanismos de operación entre el Estado, la sociedad civil y las empresas, lo cual es muy importante porque ya quita la responsabilidad absoluta del Estado a ejercer las acciones en materia de política cultural, y también invita a su acción a la sociedad civil, las ONGs, asociaciones civiles y a las empresas en esta triple alianza, en la cual es responsabilidad de estos tres sectores proteger, difundir, garantizar el acceso y la participación de la sociedad a los bienes culturales. Justifica la Declaración de los Derechos Culturales como un mecanismo para la paz. En la última parte del documento dice que se propone la pregunta de ¿por qué los derechos culturales? Y dice que las guerras actuales y potenciales encuentran en gran medida su germen en las violaciones de derechos culturales. Es por eso que la necesidad de
documentos que amparen y protejan estos derechos para garantizar la paz entre sociedades y un marco de convivencia a partir del respeto y de la tolerancia. En su artículo 11 obliga a los estados a integrar en sus legislaciones y prácticas nacionales los derechos reconocidos en la presente declaración. Es decir, que declara como un deber de los estados participantes hacer las modificaciones legales necesarias en su constitución para garantizar estos derechos. Y pues finalmente este documento se ha vuelto un referente clave específicamente para la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en México, publicada 10 años después, en 2017, que es un documento muy interesante que vale la pena que se lea con detenimiento, porque finalmente ahí podemos ver un antecedente claro y no solo un antecedente, sino que además una justificación clara para todas las prácticas culturales que se quieran hacer de parte de los creadores y también, pues, digamos, una protección para aquellas personas que no gocen de bienes culturales, tanto materiales como inmateriales. La definición que propone esta declaración de Finburgo sobre cultura es: el término cultura abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo. Hasta el momento, es una de las definiciones más difundidas sobre el concepto de cultura. Sin embargo, vamos a ver más adelante en los siguientes videos cómo funciona, qué mecanismos implica, porque me parece que es una definición que abarca demasiado y que es muy fácil inferir que tal vez cultura sea todo, que todo sea cultura, que entonces cuál es esa característica, ¿no?, que define a la cultura y la diferencia de otros conceptos. Entonces, bueno, pues espero que este video les haya gustado. Esto fue la primera parte de una serie de videos que surgen de una ponencia que me invitaron a dar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en los siguientes videos hablaremos de qué es cultura, qué es espacio público, cómo se relaciona una con otra, y hablaré de un ejemplo de política cultural que surgió en México en la década de los 60 con el programa de teatros del IMSS. Les agradezco mucho su atención y espero que esta información les sea de utilidad. Hasta luego.